Muchas gracias, Verónica. Pues efectivamente tenemos con nosotros a dos economistas. Con ellos voy a empezar. Gonzalo, teniendo en cuenta las advertencias que nos llegan desde Bruselas, que ha quedado prácticamente laminada la hucha de las pensiones, pero que hay una promesa en firme por parte del gobierno en funciones para subir las pensiones, ¿qué futuro quedan con estas? ¿Cómo las se van a pagar? Mira, en primer lugar lo que hay que decir es que la reforma de pensiones del PP continúa vigente, lo cual me parece una gran vergüenza, porque te cogía y te decía que ibas a cobrar de aumento un 0,25 todos los años. Lo que dice el Partido Socialista es una situación temporal para 4 años. Yo creo, evidentemente, que como dice el Banco de España, como está haciendo Italia, como está haciendo Portugal, la manera menos traumática es coger y alargar el periodo de vida activa. Es decir, en lugar de jubilarse a los 65, a los 67 o a los 70 años. Porque la segunda parte es muy traumática para casi todo el mundo, que es bajar las pensiones. Lo que pasa, Iñaki, que en este país el que tiene más de 55 años está loco por jubilarse, independientemente del trabajo que se hace. Y a este señor que está en esta situación se le ha de decir de forma muy clara que esto no se puede pagar, mantener la situación actual, que podemos coger y anualmente mantener el poder adquisitivo de las pensiones, pero no podemos de ninguna de las maneras es mantener la edad de jubilación en el momento actual, que está a 65 años y 6 meses. Y el que diga que hay dinero para esto, pues es que si el déficit público el año pasado fue del 2,5%, 1,7 se la llevaron las pensiones. Por lo tanto, es renunciar a sanidad, a educación y asistencia social. Esto es una manta. Si tiras de un lado, destapas el otro. Le quiero preguntar a Rayo con respecto a que, claro, el gobierno va a tener que tirar de lo poco que queda ya en la hucha de las pensiones para pagar la extra de Navidad. Prácticamente va a quedar liquidada. Nada, la hucha de las pensiones ya está liquidada. Era una hucha de las pensiones que supuestamente iba a garantizar a largo plazo la sostenibilidad del sistema de pensiones, y lo que ha hecho ha sido cubrir los últimos años de déficit del sistema de pensiones. Nada más, se lo han fundido íntegramente casi todo al Partido Popular y una parte pequeñita al Partido Socialista para, bueno, no emitir deuda de la Seguridad Social, pero nada más. Yo hay una cosa con la que no estoy de acuerdo de lo que ha dicho Gonzalo, y creo que es importante aclararlo. La reforma de las pensiones del Partido Popular del año 2013 no impedía revalorizar las pensiones por encima del 0,25%. Rayo, no me hagas trampas. No, me deja, sí, porque ya sé la trampa que me vas a hacer. Vale, Gonzalo, deja al menos que exponga la trampa y luego si acaso ya me la replicas. Lo que establecía la reforma del Partido Popular es, mientras la Seguridad Social que siempre va a tener déficit, mientras la Seguridad Social que siempre va a tener déficit. Vamos a escuchar a Juan Ramón, por favor. Mientras la Seguridad Social tenga déficit, las pensiones no se van a revalorizar por encima del 0,25%. Si nosotros o algunos quieren revalorizar las pensiones más del 0,25%, que aumenten los impuestos y los ingresos de la Seguridad Social para que no haya déficit y por tanto las pensiones puedan subir más. Pero esto de decir, no, la Seguridad Social tiene un desequilibrio presupuestario, la Seguridad Social gasta estructuralmente más de lo que ingresa y queremos que todavía gaste más, pero no pensamos dotarla de los ingresos suficientes para que gaste más. Eso es hacerse trampas al solitario. Si un partido quiere gastar más en pensiones, que lo diga y explique de dónde va a sacar el dinero, y si no, que asuma la consecuencia, que es recortar las pensiones. Voy a abrir la mesa, pero antes de nada, Rayo, brevemente, ¿qué esperas del gobierno Unidas Podemos Partido Socialista si llega finalmente a cristalizar? Bueno, si Calviño tiene la batuta, no espero nada especialmente malo. Si Calviño pierde la batuta, pues probablemente veamos toda la política económica contraria de la que deberíamos aplicar para que el país siga creciendo. Le acabas de dar el peor elogio posible a Calviño. Bueno, acabo de decir que es lo único sensato dentro de ese gobierno en materia económica. Vamos con Antonio. Cuando se habla de políticas económicas, siempre se suele obviar que las políticas económicas siempre, cualquiera sean, tienen unas consecuencias sociales y posteriormente unas consecuencias políticas. Estamos muy preocupados durante muchísimo tiempo sobre el ascenso de la extrema derecha y nos preocupa cómo puede capitalizar, ¿no?, la desafección. Durante la doctrina económica de la Unión Europea, después de la crisis, ha creado el caldo de cultivo perfecto para que estos partidos, para que el fascismo, para que los partidos prosfascistas tengan el lugar perfecto sobre el que desarrollarse. Cada vez que se habla de economía, y viendo las recetas que todo el mundo expone, como que hay que hacer cesiones a los trabajadores o que las pensiones son algo que no se puede mantener, yo recuerdo una frase que fue de las más paradigmáticas de la crisis, por quién la dijo y cómo lo dijo, que fue cuando Díaz Ferrán dijo
que para salir de la crisis lamentablemente hay que trabajar más y cobrar menos. Díaz Ferrán, creo que ahora lo podría decir desde la cárcel. Porque siempre se ha intentado transmitir lo que se llama la estrategia Trojan. No hay alternativa, solo hay una doctrina económica que es la que puede llevarnos a la salida de la crisis, independientemente de los costes sociales que puedan derivar de esa estrategia económica que la Unión Europea impone. Hace poquito acaba de decir la Unión Europea que España, cualquier ingreso extra que tenga que tener, tiene que ir destinado al pago de la deuda. No, nada tiene que ver con los costes sociales. Y a mí me parece que si esa es la alternativa, me parece que lo digan y que lo expongan como lo hacen con claridad, pero que luego no se echen las manos a la cabeza, que tampoco se la echan demasiado, cuando los partidos de extrema derecha capitalizan eso. Porque lamentablemente con esta crisis o desaceleración que pueda llegar, ya no hay espita de tensión que pueda liberarlo en otra dirección. Si ahora mismo los costes sociales de una posible crisis se vuelven a revertir en la clase trabajadora, que tengamos claro que lo que nos espera en política es algo mucho más dramático de lo que hasta ahora ha venido. Se ha pedido, se ha prometido, mejor dicho, subir las pensiones. Sin embargo, vemos que se pide un recorte por parte de Bruselas de hasta 9.000 millones de euros. Bueno, aquí hay siempre un problema, es entre la coordinación necesaria para mantener una moneda única en Europa y la cuestión de que se pretenda que esto no permita a los países dar soluciones diferentes a los problemas. Es decir, las estructuras de Bruselas están infiltradas de neoliberales, son prácticamente todos neoliberales, y creen que solo hay una solución a los problemas, que es la solución que ellos han propugnado. Por cierto, la solución que se propugnó para la crisis y que ha llevado a Europa a unos problemas sociales que algunos son de difícil solución y que ya veremos. Es decir, no se puede decir que esas recetas hayan sido buenas para Europa. ¿Te refieres a la austeridad? Sí, el austericidio más bien no ha sido bueno para Europa y cada vez se reconoce, y Bruselas lo reconoce con la boca pequeña, pero también lo reconoce. Entonces, bueno, pues hablan efectivamente, primero hablan de que hay presupuestos que no les cuadran, entre ellos el de Bélgica y el de España. Bélgica lleva 8 meses sin gobierno, es su forma de ser y su forma de vivir, y España lleva prorrogando los presupuestos no sé cuánto tiempo. Perdón, te tengo que interrumpir, pero es que nos llama la publicidad, discúlpame. Vale. En cuanto volvamos dentro de unos minutos, la primera en hablar, y inicias desde el principio de tu exposición. Volvemos enseguida, después de la publicidad, a la sexta. 12:29 minutos de la noche, 1 hora menos en Canarias. Seguimos en directo la sexta noche hablando de economía, de pensiones. El gobierno de Pedro Sánchez ha prometido, si llega a una alianza finalmente con Unidas Podemos y consigue formar gobierno, subir las pensiones. Pero, claro, Europa quiere saber cómo. Y además Europa pide lo suyo, pide 9.000 millones en recortes. Bueno, en primer lugar no es un problema, es decir, tanto Portugal como el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, con gobiernos de izquierdas, consiguieron rebajar, no solamente cumplir con las premisas de Bruselas, sino además rebajar la deuda. El Ayuntamiento de Madrid lo hizo y le ha dejado el superávit a los que están ahora. O sea que es posible, hay otras soluciones posibles. No es cierto que solo se pueda funcionar de una manera. Y con respecto a Europa, bueno, está bien que nos pidan un determinado cumplimiento, pero no se pueden olvidar, y esto es a lo que se refería Pablo Iglesias, que el artículo 50 de la Constitución Española, que está en el título primero, que es el de los derechos fundamentales, y el núcleo duro de la Constitución, dice que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad. Es decir, que la Constitución lo que dice es que el Estado nos tiene que dar unas pensiones y que tiene que actualizarlas para que los ciudadanos de la tercera, cuando estemos en la tercera edad, mantengamos nuestro poder adquisitivo y podamos vivir. Y eso es una orden constitucional. Y Europa tendrá que entender que nosotros tenemos una orden constitucional que cumplir, que es lo que pretende hacer el gobierno cuando se forme el gobierno progresista. Sí, pero no podemos olvidar que con la reforma del artículo 131 de la Constitución es prioritario el pago de la deuda. Luego, pues mira, el 130 y tantos es el 135, sí. No está en el núcleo duro, no está en el título primero. Sin embargo, el artículo 50 de las pensiones está en el título primero. En el título primero, que habla de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por lo tanto, seamos constitucionalistas, que nuestros mayores y nosotros cuando seamos mayores tengamos una pensión que nos permita vivir, es un derecho fundamental y constitucional. Ahora hay que buscar la forma de hacerlo, hay que buscar la forma. Rayo, luego me voy con Maestría. Sí, a ver, por partes. Yo no estoy en absoluto de acuerdo, contestando tanto a Antonio como a Elisa, que en Europa solo haya una política económica posible. Europa marca dos posibles políticas económicas.
o subimos impuestos o bajamos el gasto. No nos indica que tenemos que bajar necesariamente el gasto. De hecho, todos los países de nuestro entorno, y por eso tampoco creo que el apelativo neoliberal esté en absoluto justificado, tienen impuestos muchísimo más altos que nosotros. Europa es la zona con más impuestos de todo el planeta, con mucha diferencia. Lo que dice Europa es: oigan, señores, si ustedes quieren gastar estructuralmente más, no cosa de un año, cosa de dos, donde el déficit se puede utilizar, sino estructuralmente más, todos los años de más, tienen que mirar cómo van a financiar esto con impuestos. Por tanto, díganos qué impuestos van a subir. Ahí el problema es que desde el PSOE o desde Podemos, en campaña electoral, se llenan la boca de decir que podrán multiplicar el gasto público subiéndoles los impuestos solo a los ricos. Y eso es pura propaganda electoral que una vez se llega al gobierno se ve que no es así. ¿Y cómo se ve que no es así? Pues porque si ellos de verdad quisieran aumentar los impuestos en todo lo que se necesita para cuadrar el déficit y para aumentar el gasto como han prometido, tendrían que masacrar fiscalmente a las clases medias. Y como eso tampoco quieren hacerlo, obviamente porque tienen una base de votantes, especialmente el PSOE de clases medias, pues ahora lo que nos dicen es no vamos a aumentar tanto el gasto como hemos prometido en campaña, a ver si el crecimiento ayuda y suben los ingresos. Mintieron en campaña diciendo que iban a financiar partidas enormes de gastos subiendo los impuestos a los ricos y ahora pues Europa les dice, si no quieren subir impuestos a toda la sociedad, entonces sí, mantengan a raya el gasto. Antonio Mestre. Sí, claro, yo estoy de acuerdo además con lo que acaba de decir Raya, que subir los impuestos. Y es cierto que no se puede incrementar solo el gasto público en la medida en lo que lo han dicho el Partido Socialista y Unidas Podemos, solo subiendo los impuestos a los ricos. Eso es una obviedad. No llega. Ni de lejos. Que no llega. Ni de solo lejos. con Una obviedad. O sea, todos los que tienen un salario fijo. Que no, eso es así. Es decir, el problema es que hay quien consideramos que hay otras vías para subir. No solo es a los ricos, también a cómo hay que subir los impuestos de manera progresiva. Es decir, los que ganan 30.000 euros, pues igual tienen que pagar más, también un poco más. Con 30. Los que ganan ¿Pero cuánto 30.000, más? los que ganan, no sé cuánto más. No, lo digo porque España ya tiene, en esos tramos de renta, ya tiene tipos marginales muy altos. Es decir, nuestro problema no es que nuestra escala de IRPF sea más baja que la de Europa. El problema es que la renta media de Europa es más alta y, por tanto, entran en tramos de progresividad más altos. Pero para recaudar lo mismo con nuestra renta, tendríamos que tener tipos marginales muchísimo más altos en las rentas medias y medias bajas. Los salarios... La zona euro que paga menos impuestos. El problema es que los paga... ¿Pero qué impuestos? Sí, el problema es que los paga la clase media, que normalmente trabaja por cuenta ajena o es funcionario. La clase media paga menos impuestos en España que en el resto de Europa. No pagan los ricos, no pagan las empresas y paga demasiado los pobres. Por la sencilla razón que España recauda más de impuestos indirectos que de directos. Me voy con el sistema impositivo es horrible. Y va en contra de los España que es de los países tienen. que menos recauda por impuestos indirectos de toda Europa. Venga, tiene que continuar Antonio Mestre, estaba en el uso de la palabra. Lo que hay que hacer es un sistema fiscal de verdad más progresivo y en el que el impuesto de sociedades también, las empresas que más facturen paguen más, que no todo recaiga en las pymes. Lo que hay que hacer es un sistema fiscal más progresivo en el que paguen más, quien más tiene, quien más... ¿Y reducir el gasto del Estado? No. Pero ves, es una verdad. Y esa evidencia... Reducir el gasto. Esa evidencia, ¿no? Pues si a lo mejor también hay que reducir el gasto en ciertas partidas que no son imprescindibles, obviamente. Lo que en ningún caso hay que hacer es recortar en gasto social. Precisamente ahí es donde hay que implementar, porque además hay que tener claro que un sistema como el que hay en Europa solo es compatible con un estado del bienestar potente. Solo es así, es decir, lo que ha ocurrido en Europa del 2010 al 2013, como bien decía, con la época de la austeridad, ha provocado que exista una crisis política en Europa de dimensiones no conocidas desde los años 30 en Europa. Si de verdad queremos que haya una estabilidad política, no estamos hablando de solo económica, política, en Europa, hay que intentar si hay una nueva crisis económica, no la paguen los que ya lo pagaron, porque ya está tan desgastada. No, perdona, Antonio, si seguimos al vicepresidente de la Comisión Europea, tendremos otra crisis. Sí, claro porque sí. Lo que te dice, vamos a reducir la deuda a través de reducir la deuda, hacer recortes sociales. El PIB te baja, pero, Antonio, tienes que recortar más para tener el déficit público y entras en un círculo vicioso que es el mismo de Grecia. Quiero continuar con otro asunto más que tiene el protagonismo es ahora para la reforma laboral, que es lo que va a ocurrir con ella, porque vamos a tener un gobierno de coalición formado por dos partidos que tienen diferentes puntos de visión con respecto al futuro de la reforma laboral. El Partido Socialista habla de
en fin, arreglar algunas cuestiones con las que no está de acuerdo dentro de la reforma laboral, mientras que Unidas Podemos habla directamente de laminarla. Y eso que no Voy a ir contigo, Gaby, enseguida, pero voy a empezar antes preguntando brevemente, os pido a los economistas, ¿qué es lo que creéis que va a pasar con esta reforma laboral? ¿Dónde va a quedar finalmente los apaños que quieren llevar adelante? Será una grandísima decepción que, estando Podemos en el gobierno, esta reforma laboral del PP, que lo que hizo fue una cosa muy sencilla, hizo el despido más barato. Y a ti, cuando te bajan de precio cualquier cosa, lo compras más. Pues cuando el despido se hace más barato, es una incitación a despedir. La reforma laboral no ha creado ocupación, creó en su inicio muchos despedidos. Pues que Podemos esté en el gobierno, se la coma y no elimine una reforma laboral en que el empresario te puede de forma unilateral reducir el salario, cambiar el turno, coger y cambiarte el sistema, cambiarte el lugar de producción donde estás. A mí me parece una absoluta vergüenza. Y me parece que esa reforma laboral ha hecho algo increíble. Despidos que anteriormente eran improcedentes y un poco más caros, los ha transformado en baratos. Y lo último, Iñaki, personas que estén enfermas, gracias a esa reforma laboral, porque tengan bajas intermitentes, pueden ir al paro. ¡Qué cosa más fatal! Que el que esté enfermo, si falta al trabajo, pueda ser despedido. Ni un segundo más en vigor esta reforma laboral. Aunque la baja sea justificada. Sí, aunque la baja es justificada, si tú tienes una serie de bajas por enfermedad intermitentes, te pueden echar a la calle. El Tribunal Constitucional ha dicho que sí. Y este supuesto gobierno de izquierdas, quiero ver cuánto tarda en renunciar a esta medida. Se han visto incluso algunos casos, los primeros casos. Lo primero es señalar que la masiva destrucción de empleo que vivimos en 2012 y 2013 no se debió a la reforma laboral, se debió a la brutal crisis económica que vivimos. Gonzalo, por favor, y no puedo ni articular. Una pregunta muy sencilla. Gonzalo, es verdad que tiene que acabar. Pero le quería hacer una pregunta ya en este tema. Bueno, pero pregúntame al final de la exposición. Te lo pregunto al final si me dejas. Sí, perfecto. Entonces, la reforma laboral no destruyó empleo. De hecho, según distintos análisis, lo que hizo fue evitar la destrucción de 1.000 empleos. Se destruyeron 1 millón de empleos en 2012-2013. Sin reforma laboral se habían destruido 2 millones. Dice Pablo Iglesias que la reforma laboral facilitó, promovió la contratación indefinida. Que diga una sola medida de la reforma laboral que promueva la contratación indefinida. No hay ni una. De hecho, desde 2012 a la actualidad, la contratación, el despido... ¿Qué estás diciendo? Perdón, la contratación temporal. Es que me estás... Ha dicho Pablo Iglesias que la reforma laboral lo que hacía era promover la contratación temporal. Que digan una sola medida de la reforma laboral que haya promovido la contratación temporal. Perdón, Rayo, la reforma laboral iba a eliminar la temporalidad. ¿Dónde está esa eliminación? Gonzalo tiene que continuar. De hecho... desde 2012 el despido temporal se ha encarecido. Respondiendo a Gonzalo a esto último, hoy la tasa de temporalidad es bastante más baja que antes de la reforma laboral. La temporalidad antes de la reforma laboral... Del 12 a ahora la temporalidad ha subido. Da igual lo que desde... antes, 12 ahora ha subido. Da igual lo que digas, si la gente trabaja y sabe lo que le pasa a las empresas. Sí, la gente a lo mejor trabaja hoy. Claro, pero que saben lo que pasa y saben lo que les pasa a sus hijos. A lo mejor Elisa no se acuerda de cuál era la temporalidad en el año 2004. Ah, no, claro, porque ellos no vivían en el año 2004. Perdona, Gonzalo, Elisa, es difícil a veces seguir un debate económico. Vamos a escuchar, por favor. Si la gente tiene tanta memoria, tú estabas en el mercado laboral en 2004-2005, ¿me puedes decir cuál era la tasa de temporalidad en 2004 y 2005? Yo no te estoy hablando de que se sepa tal tasa. Yo sé que sabían que en 2004 a lo mejor yo era fija en 2004. Sí, bueno, fíjate, eso, y ahora ya no soy fija. Pero eso lo sabe todo el mundo. Ellos, de sus hijos, de sus vecinos y de sus yernos. Elisa, eso se llama cherry picking, se llama... Rayo, haces trampa. Se llama... La tasa de temporalidad, en el año 2004 o 2005 era del 35%. Compáralo con el 12, Rayo. De la población ocupada. Es que en el 2012 se había destruido masivamente empleo temporal. Tú tienes... Es que es una comparación tienes que comparar crisis con crisis, bonanza con bonanza. Tienes que comparar periodos en los que la tasa de paro estaba en el 14%, como lo está ahora, con la tasa de temporalidad en esos mismos momentos. Cuando la tasa de temporalidad estuvo en el 14% en periodos anteriores, cuando la tasa de paro estuvo en el 14% en periodos anteriores, la tasa de temporalidad estaba en el 32-33%, hoy en el 26%. Por tanto, la reforma laboral no ha aumentado la temporalidad, no va así, la ha reducido insuficientemente. No la temporalidad sigue siendo un problemón de la economía española. Estoy totalmente de acuerdo en que hay que luchar contra la temporalidad porque es un drama, es
una lacra, pero cargando, criticando la reforma laboral cuando la reforma laboral no ha hecho nada por promover la temporalidad es un error. La temporalidad es un problema estructural de la legislación laboral española, no de la reforma laboral del PP. Estáis engañando o estáis mintiendo o estáis confundiendo a la gente cuando culpáis a la reforma laboral de algo que es estructural a la legislación española. En plena desde el año bonanza 84. económica, Rayo, en plena bonanza económica, 2014-2018, la remuneración media de los asalariados ha subido el 0,53. ¿Y eso qué tiene que ver con la temporalidad? No, tiene que ver con los salarios. Y ahora vamos por la temporalidad. Pero hablamos de la temporalidad. No. 0,53. La inflación 0,57. En plena bonanza macroeconómica, los trabajadores tienen un nulo incremento de poder adquisitivo. Y esto es la reforma laboral. Vale, pero hablábamos de temporalidad, no de salarios. Tú cuando compras Gonzalo, un bien, perdóname, cuando compras un artículo y baja de precio, Bueno, lo compras más. Pues Tengo que abrir el cuando al debate, empresario Gonzalo, le hace Gonzalo. más barato el despido, despide Gonzalo, más. definido, no es Gonzalo, calma. Voy a continuar con Elisa Beni. Adelante, aprovecha, bebe tú también sí, agua, Gonzalo. es muy sencillo. Podéis dar todos los datos macroeconómicos que queráis. Lo cierto es que los ciudadanos, los que nos están viendo y los que están aquí, todos saben cuál era el futuro que podían prever en su familia, ellos y sus hijos, en 2004 y el que pueden prever ahora. Y eso implica que es evidente que antes se podían tener unas proyecciones Ahora, de empleo y de estabilización en el empleo, que ahora no. Entonces da igual que hagas malabares con los números, que des la tasa de tal, porque en este país todo Dios sabe cuál es la situación ahora y en qué se diferencia de la que vivieron antes. O sea, las estadísticas Por lo tanto, las estadísticas ya sabes que son lo del pollo, ¿no? Lo del que se comió el medio pollo, el que se ha comido el pollo entero, por lo mismo. ¿Qué tienen que ver los dos pollos? Pues que hay un problema, Rayo, que hay un problema social. En este país hay un problema social. Los jóvenes no se pueden ir de su casa, no pueden formar familias, no pueden tener hijos, no pueden tener casa y tal. Y eso, entre otras cosas, tiene que ver con la falta de empleo y con la precariedad de los que encuentran y con los bajos salarios. Entonces, he dicho que misa gregoriana puedes decir, pero ese problema hay que solucionarlo. Y ese es un problema que está sobre la mesa y es claro que hay que solucionarlo. social, voy a continuar. Claro que hay que solucionarlo, pero es falso culpar a la reforma laboral de ese problema. Ese Me problema voy es con Gaby estructural Sanz. de nuestra Así, legislación. era tan estructural que antes no lo había. No es verdad, antes era lo había tan estructural, exactamente igual. era tan La tasa de estructural que la temporalidad gente era antes todavía formaba más alta. familias, tenía 3 hijos, se endeudaba, se hipotecaba para Hablas comprar la de casa, 50. pagaba Tengo- la casa, vamos, que pagaba tengo los hijos. calma, por favor. Era todo muy Calma, estructural. tengo que continuar, En la tengo que abrir el burbuja debate. inmobiliaria- en la burbuja inmobiliaria se vivía de maravilla. Gracias, Rayo.